a grabar. Ahí está. Bueno, entonces, el tema de hoy lo vamos a ver con Salama, capítulo 3, y complementamos con Vidal Villa, capítulo 7. Digo complementamos porque, bueno, varias cosas van a ver que puse en el Power que pueden explicar algo de la centralización y centralización de capital que tiene mejor explicación Vidal Villa que Salama, ¿sí? Y en otras cosas Salama es como más didáctico. Entonces, en ese sentido, hicimos ese complemento. Se van a dar cuenta cuando estoy hablando desde Vidal Villa, porque en el mismo Power pusimos de qué página lo estamos sacando, ¿sí? Por lo menos de Vidal Villa, para que ustedes se ubiquen dónde mirar en el texto. Más allá que deberían leerlo porque les va a ayudar a comprender el tema, bueno, hay cosas puntuales que los van a encontrar identificado dónde está. Voy a sacar la cámara porque suelo tener bastantes problemas con Power y pantalla. O cámara. Bueno, ¿largamos? ¿Hay alguna otra pregunta que tengan, aparte de los que me hicieron acá los compañeros? Bueno, largamos entonces. Bien. Este tema habla de la tendencia a la acumulación en el mercado, en la idea y en el sistema capitalista, ¿no? Lo primero es que nos introduce en la idea que en el sistema capitalista la actividad vinculada a la producción de bienes y de servicios es, por un lado, producción de las mercancías, pero también es la reproducción de las relaciones. ¿Qué tipo de relaciones? De las relaciones de tipo social, ¿no? Las relaciones que se dan entre las personas y fundamentalmente entre diversos actores de la economía, ¿sí? Eso es lo primero. Estas relaciones sociales que ubican a estos actores en clases sociales, en diferentes roles dentro de la sociedad, como ser, algunos son capitalistas, porque ponen en juego su capital, y otros son trabajadores, porque en realidad ponen en juego, lo que venden es su fuerza de trabajo, y esas relaciones sociales son las que permiten que el sector, la clase, el grupo capitalista, logre o pueda apropiarse de la plusvalía. La plusvalía, creo que ya vieron plusvalía, vieron plusvalía, ¿no? ¿O hace falta que la expliquemos? ¿Vieron plusvalía? Sí, ¿Perdón? ¿Sí? Sí, profe. No se escuchaba. Bueno, entonces, esta plusvalía logra ser apropiada, logra tener trascendencia, tener sentido en estas relaciones sociales, siempre que existe una relación de desigualdad entre estos dos actores, ¿sí? Y mientras exista esta relación de desigualdad, va a tender a perpetuarse, va a tender a quedarse ligada a esta relación social entre trabajadores y capitalistas. Entonces, la reproducción, que hablábamos recién, la reproducción de las relaciones sociales, va a tener también una vinculación con la necesidad de la producción de mercancías, porque para poder reproducir las relaciones sociales hay que poder reproducir la vida, y para ello es necesario contar con mercancías que puedan satisfacer las necesidades de las personas, ¿sí? Entonces, la mayor parte de la plusvalía se va a reintroducir en el ciclo de reproducción de mercancías. Es decir, que la plusvalía va a introducirse de algún modo al sistema de acumulación. De esa manera, entonces, la plusvalía se va a transformar en capital,
¿sí? Esta mayor parte, ahí se los expliqué, miren, está escrito en el Power, la mayor parte de la plusvalía tiene que ser acumulada, ¿sí? Y así la plusvalía entonces se transforma en capital, en esa relación entre los capitalistas y proletariados. Entonces, se va a reproducir, o se van a reproducir, las condiciones necesarias para que pueda apropiarse y reproducirse la plusvalía. Apropiarse a partir del mecanismo de la acumulación y reproducirse porque va también a mantenerse en el tiempo, ¿sí? Entonces, de esta manera va a convertirse la plusvalía o se va a transformar en capital y va a regir entonces las relaciones sociales entre los capitalistas y los trabajadores. Esa forma o esta reproducción de las condiciones necesarias para que la plusvalía sea apropiada va a ser el fundamento económico del poder de la clase burguesa, ¿sí? O sea, va a tener un fundamento económico la inversión o el riesgo del capital. Entonces, recordemos, digamos, que esa reproducción va a ser siempre contradictoria, porque al mismo tiempo que la plusvalía se reproduce, lo que va a pasar es que la clase obrera va a estar explotada, ¿sí? ¿Vamos bien? Vamos, ¿no? Sí, sí. Sí, profe. Bien. ¿Voy muy lento? ¿Ustedes quieren que vaya más rápido? No, profe, está bien. Está bien. Bien. Bueno, entonces, de alguna manera, en esa contradicción, en esa lucha entre estas clases que estábamos nombrando, nos va a permitir explicar cómo la clase obrera se opone a la clase capitalista, a la clase burguesa, dándose entonces una lucha de clases que cada vez se agudiza más, porque en realidad va a tratar de minimizarse desde el punto de vista del trabajador y va a tratar de ampliarse desde el punto de vista del capitalismo. Entonces va a haber siempre una brecha entre ambas clases que según la perspectiva de Marx es irreconciliable esa brecha, ¿no? A tanto hablar de brecha, bueno, acá también hablamos en relación a eso. Además, para poder aumentar la plusvalía, o por lo menos preservarla, los capitalistas no tratan solamente de explotar cada vez más a los trabajadores, sino que también se van a despedazar entre sí a través del mecanismo de la competencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la competencia es la necesidad de envalentonarse, de primeriar, digamos, a otros capitalistas que producen la misma mercancía que produce ese capitalista. Entonces, de alguna manera se busca que haya una fase, esta fase de competencia cada vez más fuerte, que nos permita entonces que entre los capitalistas se logre sacar ventaja. Entonces, se tiende a la libre movilidad de capitales y a convocar una fuerza de trabajo que pueda ser, que permita la apropiación de la plusvalía. Se va a tratar de extraer la plusvalía más en forma absoluta, quiere decir esto que va a tratar de acumular cada vez más de forma extensiva el capital, y que el sector que predomina en esta fase de concurrencia o de competencia es el mercado interno. Ahora también se podría mejorar en términos de apropiación de la plusvalía a través de aquello que llamamos fase monopolista de base nacional. ¿Qué significa eso? Que cuando un capitalista logra
una situación de monopolio. ¿Recuerdan lo que es el monopolio? Sí. Una sola fuerza de mercado para esa mercancía, no va a haber libre movilidad de capitales. No va a ser tan fácil ingresar a la realización de esa mercancía. Va a ser bastante intensiva en capital y, en general, cuando hay una fase monopolística que opera en base nacional, hay intervención del Estado para la regulación del precio, ¿sí? O podría haber intervención del Estado para la regulación del precio. También podríamos estar en presencia de una fase monopolista de base mundial. ¿Qué significa eso? Significa que se pertenece a o se participa de una competencia entre monopolios internacionales. Y entonces, en ese caso, por supuesto que un Estado local no puede hacer mucho ante una fuerza tan importante vinculada a la nueva División Internacional del Trabajo y en donde tiene gran incidencia la necesidad de contar con esa mercancía sin posibilidad de poder intervenir desde los estados locales. Entonces, en ese marco, entendemos que la competencia que se da entre los capitalistas, que la competencia es un proceso que se desarrolla en el tiempo, es única, pero que no permanece siempre inmutable, va cambiando con el tiempo, pero se mantiene la competencia, va a tener siempre una tendencia permanente, o sea, siempre va a estar creciendo y presente el mecanismo de la competencia, porque es propia entonces del sistema capitalista en sí. La competencia entonces entre los capitalistas pone a cada capitalista ante la... Disculpen, Damián, estoy dando clase, te llamo cuando termino, ¿sí? No, dale, gracias. Dale. Me perdí. Bueno, es un proceso, eso ya se los conté, perdón. La competencia, entonces, va a poner a cada capitalista ante una alternativa, que es crecer, acumulando, y reinvirtiendo cada vez más una parte de la plusvalía, o si no acumula, en términos de plusvalía, está destinado a desaparecer, porque, como les decía, la plusvalía y la competencia son intrínsecas, o sea, son parte esencial de la forma en que opera el sistema capitalista. Entonces, en ese sentido, Marx va a escribir, o nos va a plantear, que la competencia va a actuar como una ley coercitiva externa. Cuando dice que es una ley coercitiva externa, va a decir que como que ejerce presión sobre cada capitalista para que este capitalista no se vea solamente obligado a acumular en términos generales, sino que cada vez más exacerbe su competencia y busque, utilizando nuevos procedimientos técnicos o tecnológicos, para disminuir sus costos. Entonces, va a acumular, en principio, utilizando el mecanismo de plusvalía, pero también haciendo cada vez más fuerte el mecanismo de la competencia, ¿no? Entonces, podríamos decir así, podríamos afirmar que la tendencia de la producción capitalista es una tendencia a la acumulación. Y se va a reflejar en el movimiento de los capitales individuales, es decir, se impone a cada capitalista individual como móvil de sus operaciones. Es como la zanahoria que tiene delante el capitalista, pero además es una presión para mantenerse dentro del sistema. Entonces, la tendencia a la acumulación se va a manifestar al nivel de los capitalistas individuales mediante la presión de la competencia. Esta presión es independiente de la forma particular que tiene la competencia en sí, porque en realidad la competencia puede ser más o menos fuerte, más o menos densa, pero si bien reviste diversas formas,
esta movilidad es necesaria para que se sostenga y funcione el sistema capitalista. Entonces, podemos decir que la competencia es un proceso, y no un estado. Entonces podemos decir que se desarrolla en el tiempo y que existe siempre porque hay una tendencia a la acumulación que es una característica permanente del sistema capitalista. Permite sobrevivir a los capitalistas en términos individuales, permite al capital reproducirse, por lo tanto permite esa forma de relación social capitalista. Perdón, o sea que la misma competencia, o sea, la competencia también es a partir de la acumulación. La acumulación hace que, sí. O sea, la competencia se hace más grande a través de la acumulación. Claro. La plusvalía que te permite reinvertir, ¿ves? Porque aquí en el esquemita les poníamos crecer acumulando, o sea, la competencia, que es una presión. Yo señalo como si estuviera en el pizarrón. La competencia, que es intrínseca al desarrollo de los capitalistas, lleva a que cada vez mejores esa competencia, reinvirtiendo parte de tu plusvalía. Entonces, es necesaria para ejercer el proceso de competencia, es necesaria acumular cada vez más plusvalía. ¿Sí? Por eso decimos que es un proceso. ¿Sí? Bien. Por supuesto que una forma muy importante en el sistema capitalista es los monopolios, ¿no? Los monopolios, el nacimiento y el desarrollo de los monopolios, nos pueden explicar que, o nos explican que esta presión de la competencia insiste o presenta a cada capitalista individual la obligación de disminuir sus costos para lograr bajar sus precios, perdón, y eso le permite defender o ampliar su mercado, ¿eh? Su alcance de mercado. Entonces, si permite o si logra bajar sus costos de producción y logra bajar sus precios, sus ganancias se van a mantener. Pero también podría reducir sus costos utilizando nuevas maquinarias, por ejemplo. Entonces, en ese caso, va a tener una inversión que realizar, y en esa inversión podemos, y en este mecanismo, digamos, en esa inversión, podemos entender que es necesario tener el mayor capital posible para lograr esa inversión. Entonces, los capitalistas decimos que pueden tener, o que tienen, una doble reacción. Por un lado, tratan de no disminuir sus precios. Bajan sus costos, pero no disminuyen sus precios. Entonces, si eso sucede, las ganancias que van a tener se van a llamar ganancias extraordinarias, ¿sí? Porque en realidad no tuvieron la necesidad de modificar sus precios aun cuando sus costos han cambiado o son tendientes a la baja. Podemos decir también ganancias extraordinarias o sobreganancias. Esas ganancias extraordinarias van a tratar de conservar y de defender. Por lo tanto, si llega o si quiere aparecer una competencia en ese mismo tipo de mercancía, alguien quiere producir ese mismo tipo de mercancía, y le va a ser difícil la entrada a otros competidores, porque está con un costo de producción bajo, y con precios competitivos, buenos, pero también muy beneficiosos para el capitalista. En el caso que lograra alguien ingresar al mercado, este capitalista que estaba desde antes en el mercado podría bajar sus precios de venta sin que se le mueva el amperímetro de su ganancia, porque ya tuvo ganancias extraordinarias. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, para obtener mayor capital posible, los capitalistas tienen esta doble reacción. Tratar de mejorar los costos sin disminuir los precios, que van a tener estas ganancias extraordinarias y por ello van a tener mayor capital para invertir, o
podrían también explotar al máximo al trabajador, obtener más plusvalía por medio de la fuerza, de la apropiación de la plusvalía, ¿no? Eso fue lo que pasó entonces en el siglo XIX en Europa, que fue el periodo más álgido, más difícil de explotación de los trabajadores. Y que fue como muy loco, porque en realidad la burguesía, los capitalistas, constituidos en clase burguesa, habían utilizado la idea de libertad, de que nadie se viera presionado a nada, habían luchado contra la nobleza con ese lema, pero destruyendo así, bueno, las grandes corporaciones feudales, pero después utiliza un mecanismo similar, o esos mismos principios, contra otra clase, ¿no? Contra la clase obrera, que se desarrolla en ese mismo tiempo. Y entonces extorsionaban a los trabajadores en nombre de estos grandes principios, logrando tener una gran, o una plusvalía máxima, decimos. Entonces, esta doble reacción que estábamos hablando no va a bastar para poner a disposición de cada capitalista una cantidad de capital suficiente para aumentar cada vez más sus capacidades de producción y perfeccionar sus maquinarias. No va a alcanzar. Entonces, decimos que también se da, además de esta reacción, para obtener el mayor capital posible, esta doble reacción, o disminuir sus precios y sus costos y no disminuir sus precios, o explotar al trabajador, también se va a dar un proceso que se llama concentración y centralización del capital. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de concentración y centralización de capital? Bueno, cuando decimos concentración de capital, estamos hablando de un volumen o un aumento de capital, un aumento del volumen de capital que se logra a partir del accionar del capitalista. Y cuando decimos centralización, que no lo estoy explicando acá en esta filmina, cuando decimos centralización del capital, vamos a estar hablando de reducir el número de capitalistas presentes en el mercado, a través de fusiones o absorciones, entonces se manifiesta o se presenta una disminución o desaparición de ciertas fábricas, y se disminuye la competencia, ¿no? Entre sí, quedando una fuerza mucho más fuerte entre los capitalistas que quedaron. Vamos a explicar entonces puntualmente la idea de concentración de capital. Bueno, la concentración de capital es, como dice su nombre, la concentración del volumen del capital. Por eso decimos que es el aumento del volumen del capital que se da como resultado de la capitalización, que es decir, una acumulación fuerte de plusvalía. ¿Cómo se efectúa esta concentración de capital? Bueno, se efectúa a costa de transformar el capital en capital parte de la plusvalía de la cual se apropió el capitalista a costa del trabajador. O sea, aquello que logro, aquel ingreso que logro vía plusvalía, lo transformo en capital y lo utilizo entonces en la reinversión para mi producción. Entonces se capitaliza la plusvalía, se aumenta el capital utilizable productivamente, por ejemplo, compro más maquinarias, etc. Y ello sirve de base para ampliar las dimensiones de la producción, premisa para que se incremente la productividad del trabajo, ¿no? O sea, cada vez voy a tener mayor productividad. Y en ese proceso se logra aumentar la ganancia de los capitalistas. Esta explicación que les estoy diciendo aquí, la van a encontrar en la página 82 de Salama. También, en el marco de explicar qué es la concentración de capital, Martínez, Peinado, Vidal Villa, que es el otro texto que les digo que es complemento de este tema, nos dice que la concentración del capital se trata de un proceso material y físico que tiene una repercusión, una trascendencia económica, que se materializa en el aumento de las dimensiones de unidades productivas de las fábricas y de las empresas productivas. Es decir, que la concentración del capital es en realidad
una posibilidad de aumentar las dimensiones de las unidades productivas utilizando la plusvalía como capital a invertir, como capital invertido. Las características de la concentración del capital van a ser las siguientes. Por un lado, aumenta el tamaño medio de las empresas, o sea, las empresas se hacen más grandes, crecen, porque crece la dimensión del capital invertido, crecen los medios de producción, y por supuesto crece el volumen de producción y los obreros empleados en la misma. También crece la escala de producción, se produce más por obrero empleado, porque en realidad cuando tengo máquinas que mejoran la productividad, necesito quizás menos obreros para la realización de mayor cantidad de producción. Va a aumentar la productividad porque además rinde más el trabajo de ese obrero, lo que hace también aumentar la plusvalía. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí. Bien. En general, la concentración de capital afecta a unas empresas más que a otras. Aquí hay algunos rubros que son más afectados, por ejemplo, la siderurgia, el cemento, la electricidad, astilleros navales, ferrocarriles. Fíjense que también son rubros que tienen una tendencia monopolística. Luego también afectó al sector automóviles, alimentación, etcétera, e incluso a los sectores que podríamos llamar improductivos, ¿no? Como las grandes superficies comerciales, ¿no? El comercio en sí. Este aumento de las dimensiones va a incidir en otro aspecto, que es la centralización de capital. No nos confundamos. Hasta aquí estábamos hablando de concentración de capital. Quiere decir que las empresas cada vez logran mayor capital para invertir y mejorar sus condiciones de productividad. Pero este aumento de las dimensiones, o sea, algunas empresas que crecen más que otras, también logran otro proceso, que es el proceso de la centralización de capital. La centralización de capital, que se logra, digamos, o que se obtiene esa centralización cuando se exacerba la competencia, es como una doble vía, ¿no? La concentración de capital nos lleva a la centralización de capital. Y esto está vinculado a la acumulación económica, que se lleva a cabo a través del incremento, ¿no? Del aumento de las dimensiones del tamaño de las capitales individuales. Entonces, los capitalistas, compitiendo entre sí, buscan abarcar cada vez una parte mayor del mercado, llegar a más. Para ello tratan de abaratar el costo y el precio de las mercancías que venden, lo que se logra a través de aumento de la productividad del trabajo, y en particular mediante la incorporación de tecnología que mejora o abarata esos costos de producción. A eso le llamamos maquinización. Y por supuesto que eso tiene que estar acompañado por el desarrollo técnico que en general requiere el uso de esa máquina. De esta forma, entonces, mediante la competencia, los capitales mayores, las empresas más grandes, se imponen sobre los capitales de menor tamaño, empresas más chicas, ¿sí? Y entonces estamos en presencia de que cada empresa crezca más en su volumen de capital y vaya uniendo varios capitales en uno solo, ya sea porque se fusiona con otro o absorbe a otra, o porque la hace desaparecer. Entonces, lo que significa centralización del capital consiste en la agrupación de muchos capitales individuales para llevar a efecto una actividad productiva, ¿no? Entonces este proceso refleja relaciones sobre todo entre los propios capitalistas, cómo se relaciona una empresa con otra, cómo se fusionan entre sí para acaparar más el mercado. Cuando hay un proceso de fusión, en general pasa que una se come a otra, ¿sí? Fusión, absorción. Entonces, acelera la centralización del capital, la lucha competitiva entre los capitalistas y el desarrollo del crédito capitalista. Quiere decir que va teniendo cada vez una trascendencia mayor entre ellos, entre sí. Entonces, esa riqueza social que se genera en una sociedad no se distribuye, sino que se concentra en un pequeño grupo de grandes empresas, de grandes magnates del capital, podemos decir, o en una unión de capitalistas.
quienes después van a ser los que manejen el mercado. Es así que Martínez Peinado Vidal Villa nos dice que la centralización de capitales tiene un efecto que consiste en que son cada vez menos los capitalistas que controlan cada vez más capital. Cuando decimos que el capital se concentra en pocas manos, ¿sí? Entonces, la reducción de ese número de capitalistas o de la cantidad de capitalistas a través de las fusiones, absorciones u otros mecanismos similares hace que observemos un cierre de fábricas, ¿sí? Cada vez menos industria. Entonces la competencia capitalista genera este doble proceso. Por un lado genera concentración de capital, pero también genera una centralización del capital. Porque lo que un número cada vez más chico de capitalistas posee una masa de capital cada vez más grande, ¿sí? Entonces se concentra el capital en pocas manos. Esto beneficia a quienes tienen mejor capital invertido. Entonces los capitalistas se ven desposeídos de su capital para convertirse en asalariados, lo que significa cierta proletarización de una parte de la burguesía. O sea, aquellos que tenían una empresa y se fusionan con otra, o cierran, o se absorbe por otra, lo que logra es que un capitalista pase a ser trabajador, o se considere como trabajador, o bueno, un desocupado de último. Este hecho entonces da lugar a lo que llamamos estratificación entre los propios capitalistas, aquellos que son líderes en el mercado y aquellos que tuvieron que fusionarse en otra. Entonces algunos de los cuales dejan de intervenir en la producción y se convierten o en rentistas, o en financistas, o en trabajadores. La consecuencia entonces es el control del capital se va a centralizar y la decisión sobre su uso va a recaer cada vez en menos personas. Entonces, esto nos hace decir que la competencia entre capitalistas, es decir, intercapitalistas, va a engendrar cada vez más monopolios. Pero también la competencia, por el otro lado, es incitadora del progreso técnico, cada vez se progresa más, pero en realidad puede generar un freno al desarrollo de nueva industria, ¿sí? Por esa propia competencia entre ellos. Cuando decimos freno al desarrollo, es que establecen los capitalistas acuerdos de no agresión entre sí, entonces mediante el uso del Estado se protege sus tasas de ganancias, frenan la producción y fijan precios, y entonces no aparece el mecanismo de mercado para regular los precios. Establecen precios con sobreganancias y nadie puede imponerse, porque en realidad hay un monopolio, hay un oligopolio, pocas empresas realizando ese tipo de mercancía, y entonces aparece aquello que llamamos, o aparece el efecto parasitario del capitalista, que suprimen o retrasan las innovaciones. Una vez que están solos en el mercado, o hay muy pocos en el mercado, establecen un mecanismo de no agresión. Entonces, no voy a ir contra la otra empresa grande como yo, sino que vamos a tratar de mantenernos en el mercado teniendo cada vez mejor tasa de ganancia. Por ejemplo, si hablamos de la industria de la leche, estamos hablando de un espacio en donde dos grandes empresas se dividen el mercado. ¿Una compite con la otra? Y no, hay acuerdos de no agresión. Bueno, cuando hablamos del estimulante del desarrollo, la movilidad entre ramas o en la misma rama aumenta, ¿no? Se van moviendo de una a otra para mantenerse en alguna instancia productiva los capitalistas. Cuando eso sucede, los monopolios se ven obligados a reducir sus costos para ser competitivos y tienen que usar nuevas técnicas. O sea que nosotros podemos decir que cuando aparecen un mecanismo de freno al desarrollo, cuando aparece el freno al desarrollo, significa que entre empresas no hay una competencia, sino que en realidad hay un acuerdo de no agresión, en donde se ponen de acuerdo la cápita, la cantidad de mercado que tiene cada uno y el establecimiento del precio, que en general tiene una sobreganancia. Aprovechan el tiempo en que lideran el mercado. Si pensamos en un sistema capitalista que en realidad estimula el desarrollo, no vamos a estar hablando de esa
opción anterior, de acuerdo de no agresión, sino que vamos a estar hablando de que es posible la movilidad entre ramas de la propia industria y en realidad logramos una tendencia a la reducción de los monopolios que les permita cada vez usar mejores técnicas, lo que mejora la producción, la productividad y por ahí podrían mejorar los precios. Entonces, las modalidades de concentración y centralización del capital se va a dar de distintas maneras. Por ejemplo, cuando hablamos del sector industrial, vamos a estar hablando de alianzas, cárteles, holding. Cuando hablamos del sector bancario, vamos a hablar de grandes bancos que se concentran la mayoría de los depósitos, dejando muy por debajo a los otros o haciéndolos desaparecer. Y cuando hablamos del capital industrial y financiero en forma conjunta, vamos a hablar de una dominación progresiva del sistema financiero y una nueva etapa en la que no se sabe quién es el que controla el mercado, ¿sí? Y quiénes controlan nuestra forma de intercambiar mercancía, porque en realidad el capital industrial está asociado también al capital financiero. Podemos decir entonces que la concentración y la centralización, estos dos grandes procesos como parte del sistema capitalista, son la base del capitalismo monopolista. Pocas empresas de una rama o algunas ramas imponen sus decisiones al conjunto del mercado. Por supuesto hay otro tipo de competencia basada en la publicidad, el diseño, etc., pero en realidad impone sus decisiones al conjunto. Si hablo de leche, la leche es la materia prima para un montón de otras industrias. Por lo tanto, no solo impongo en mi propia rama, sino en varias ramas que dependen de mi producto. ¿Sí? Y eso sería el tema del día de hoy. ¿Cómo estamos? Profe, ¿Hola? una consulta. Sí. Si me costó seguir un poco en la lectura los temas de la filmina, si bien había temas que están en otro capítulo, pero lo del freno, hay dos filminas o tres anteriores a que termine el Power, no lo puedo encontrar. No sé si directamente tomamos el apunte del Power porque no No, llegué a no, tomar no. apunte. ¿Vos viste Vidal Villa? A ver, yo estoy con... Estás con Salama. Sí. Es Vidal Villa eso. Ah, bueno, ¿Sí? listo. Por eso les decía que, bueno, es una combinación de ambos. Ahí no puse la página, no recuerdo ahora cuál es. Puede ser que la hayamos puesto y la sacamos. Pero eso no está en Salama, ¿sí? Vos seguramente seguiste el texto de Salama, que tiene toda una parte histórica que yo no desarrollé, ¿sí? ¿Vieron Perfecto. cuando dice todo el tema del nacimiento del capitalismo, de cómo fueron las modalidades en cada año, ¿sí? Eso es más bien una cuestión que nos sirve, digamos, para entender cómo se fue dando, ¿sí? Pero nosotros nos concentramos más en qué son estos procesos, ¿sí? Por eso les decía que está bueno combinar Salama con Vidal Villa, ¿sí? Perfecto. Pero sí, en la sección 2, ahora abrí Salama, en la sección 2, que es la página 87 de Salama, vas a ver la tendencia a la acumulación en el capitalismo, ¿sí? Y ahí algunas de las cuestiones que estuvimos hablando aparecen. Por ejemplo, en la página 90 habla del freno al desarrollo de las fuerzas productivas, y en la página 93 habla del estimulante del desarrollo de las fuerzas productivas, que es lo mismo que decir, como recién les dije yo, se los dije con otras palabras, pero es lo mismo, estimulante del desarrollo o freno al desarrollo. Estimulante al desarrollo lo tenés en la página 93 y freno al desarrollo lo tenés en la página 90, ¿sí? Perfecto. ¿Y el otro, el libro ese de Villa que me dijo? Vidal Villa está en el material, se llama Economía Mundial, está subido en los archivos que ustedes tienen. A ver cómo está el nombre. Espérenme que tengo. Hoy lo miré, busqué si estaba, por eso estoy segura que está, pero ahora me olvidé el nombre. Espérenme. Ya les digo dónde está Vidal Villa. Quiero decirles cómo está. No, esperen.
archivos. Creo que está aquí. Unidad 4, Economía Mundial. Subido por Verónica Cáceres. Lo van a encontrar, tiene un número, 34, 150, pero dice, leen Economía Mundial de nombre. Ese que dice Economía Mundial es Vidal Villa, Martínez Peinado. ¿Sí? Gracias, profe. Había entendido que eso era de la clase que viene. También, pero en esta clase, viste que en algunas partecitas puse Martínez, porque es Vidal Villa Martínez Peinado. En el Power este que se lo subo, pusimos la palabra Martínez, página tal, pero es el mismo texto. Martínez Peinado y Vidal Villa corresponden, son dos autores del texto Economía Mundial. ¿Sí? Perfecto. ¿Estamos? Ahí está, sí, ahí Sí, lo abrí profe. y son Javier Martínez Peinado, José María Vidal Villa. Estoy acostumbrada a decirle Vidal Villa, y Verónica, que hizo la presentación conmigo, le dice Martínez Peinado. Pero es el mismo autor, mismo libro. Bien, ¿alguna consulta? ¿Entendieron? ¿Me siguieron bien? Profe, yo tengo una consulta. Hay unas cuestiones que desarrolla más el texto de Salama. ¿En eso nos tenemos que basar igual? Eso que vos habías dicho, que la modalidad del nacimiento, el desarrollo de los monopolios y todo eso. No, en la parte histórica no, yo no les voy a preguntar. En 1909 había 30% de asalariados o 15%, no les voy a preguntar eso, ¿sí? Porque no estamos en historia económica, sino que estamos hablando de los mecanismos económicos, no voy a preguntarle cosas históricas, ¿sí? ¿Qué pasó en Estados Unidos? Toda esa parte no. ¿Sí? Toda esa parte histórica no. No va. Buenísimo, profe. Sí, porque después habla como la competencia monopolista y el como estimulante del desarrollo de las fuerzas productivas y todo eso, y no me queda muy claro si pero eso es sí, importante o no. eso sí, porque es lo último, eso sí, porque es lo que recién les explicaba, ¿no? Porque eso es parte no es parte histórica, sino que eso nos muestra si el monopolio, o sea, la competencia monopolística, no el monopolio, puede generar un freno al desarrollo de las fuerzas productivas, que es entonces esos acuerdos de no agresión. Cuando pasa eso en la competencia monopolística hay como un freno al desarrollo, y cuando la competencia monopolística logra estimular al desarrollo, y eso es cuando hay posibilidad de movilidad entre ramas, es lo último que expliqué en el Power, eso sí va, porque eso no es histórico. Más allá de que adentro les explican en qué momento hubo fases de ese tipo, ustedes tienen que entender el mecanismo sí lo tienen que entender, ¿sí? Lo que hace Salama acá, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Salama muchas gracias. No, de nada. Salama les explica qué es la competencia monopolística que frena el desarrollo, cómo se da, y les da un ejemplo histórico de eso, ¿sí? El ejemplo histórico les sirve a ustedes para entender el mecanismo, pero no les voy a preguntar qué pasó de 1930 a 1939 en Francia, ¿sí? No estamos en historia económica. Ni yo lo sé, si se los tuviera que decir, no conozco todos esos ejemplos. ¿Está? Les muestra, por ejemplo, no sé, en el cuadro acá que veo, el cuadro de Salama, que cuenta el número de sociedades absorbidas en tales épocas. Bueno, ahí les va mostrando cómo se exacerba esta concentración de capital. Se los dice para eso, se los cuenta para eso, para que se entienda qué va pasando, cómo se da esa concentración. Pero no para que ustedes me repitan eso que pasó en tal año, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces si están, voy a dejar de grabar, porque si no vamos a